tabla, en esta primero veremos las pensiones de invalidez. Recuerda que el seguro de invalidez y vida cubrirá los riesgos a los que está expuesta una persona durante su vida laboral y que no deriven de un riesgo de trabajo. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, un trabajador tiene invalidez, sufre invalidez, su salario promedio de las últimas 500 semanas es de 350 pesos, tiene esposa y 3 hijos. Primero vamos a calcular el límite superior de una pensión. En el artículo 143 nos dice que la pensión que se otorga por invalidez, incluyendo el aporte de las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales, no excederá del 100% del salario promedio. Entonces, en este caso, el salario promedio es de 350. Para sacarlo mensual, lo multiplicamos por 365 entre 12 y este es lo máximo que podría ganar un trabajador, ¿sí? Con la pensión y las asignaciones. La pensión mínima garantizada, en el artículo 141, nos dice que en el segundo párrafo que la cuantía de la pensión sea inferior al promedio de las pensiones garantizadas, que corresponde a un salario mínimo, ¿sí? El Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia. Entonces, en este caso, la pensión garantizada, que también viene en el artículo 170, que nos dice que este es el salario mínimo. Este es el salario mínimo del 2022, lo multiplicamos por 365 entre 12 y esta es la pensión mínima. La cuantía básica va a ser igual a la pensión por invalidez, va a ser igual a una cuantía básica del 35% del salario promedio de las últimas 500 semanas de cotización. Entonces, en este caso, si la cuantía básica es el salario promedio por 35% por 365 entre 12 para sacarlo mensual, y esa es la cuantía básica. Las asignaciones familiares nos dice, porque ese es un trabajador que tiene esposa y 3 hijos, el artículo 138 nos dice que como asignación familiar para la esposa, esta va a ser del 15% de la cuantía de la pensión. Y para los hijos va a ser del 10% de la cuantía de la pensión. Entonces, para la esposa, de la cuantía de la pensión, de los 3.726, ¿sí? Lo multiplicamos por el 15%. Y esa es la asignación familiar para la esposa. Y para cada uno de los hijos es del 10% de la cuantía de la pensión. Entonces, de la cuantía por el 10% por 3, que son el número de hijos, y esta es la asignación por los hijos. La pensión va a ser igual a la cuantía más las asignaciones familiares. Entonces, sumaríamos los 3.726, que es la cuantía, más los 558 de la asignación de la esposa, más los 1.117 de la asignación de los hijos, y este es el monto de la pensión, 5.400. Hay que revisar que no sea mayor a la pensión al límite, no es mayor a 10.000, y no sea menor a 5.200, que es la pensión 258, que es la pensión garantizada. En este caso no es, esto sería el monto de la pensión. Ahora, si un trabajador, sí, otro supuesto, tiene un salario de 180 pesos, igual tiene esposa y 3 hijos. Sí, este sería el salario promedio por 365 entre 12, los meses. Este sería el máximo que el trabajador puede cotizar.
El mínimo es igual al salario mínimo. Entonces vamos a determinar sobre ese salario la cuantía básica. Son los 180 por el 35% por 365,11, esa es la cuantía básica. Para asignación familiar, de esa cuantía básica, por el 15% para la esposa y para los hijos el 10% por el número de hijos. Esta es la asignación para los hijos. Entonces la pensión, vamos a sumar la asignación más la cuantía de la pensión, más la asignación de la esposa, más la asignación de los hijos, y esta es la pensión. En este caso, si revisamos, es inferior al mínimo, entonces para este caso, la pensión que tendría el trabajador es la pensión mínima garantizada, 5.258. Ahora, en el siguiente supuesto, el trabajador que tiene 180 tiene 18 hijos. Entonces, el salario, este sería el máximo, el monto máximo de la pensión, el salario, 180 por 365 entre 12, 5.400. Este es el mínimo, 5.200. La cuantía igual es el 35%. Ahora, la asignación familiar de la esposa es de esa cuantía por el 15%. Y para los hijos es de esa cuantía por el 2% por 18 hijos, y este es el monto. Si sumamos la cuantía de la pensión y las asignaciones familiares de la esposa, no, esta es la cuantía de la pensión y las asignaciones familiares de la esposa y la asignación familiar del hijo, si los 1.900 más los 287 los 3.400, 49 nos da 5.600. En este caso, no tendrían esto, sino el monto máximo de la pensión, 5.475. De acuerdo. Ahora vamos con la pensión en caso de que el trabajador falleciera. El artículo 104 nos dice que que tendrá ayuda para gastos de funeral y que consiste en 2 meses de salario mínimo. Recuerda que todo el salario mínimo se modificó a una. Entonces, si el trabajador hubiera tenido un salario de una pensión de 5,000 pesos, vamos a terminar los siguientes supuestos. De gastos de funeral, sí, de acuerdo a la ley, el artículo 104, es el RUMA por 2 meses. Por 60 días, esta sería la ayuda para gastos de funeral. La pensión de viudez, nos dice el artículo 131, que si la pensión de viudez es igual al 90% de la que le hubiera correspondido al asegurado. En este caso, si al asegurado le hubiera correspondido 5,000 pesos por el 90%, a la viuda le va a corresponder 4.500. Ahora, en el caso de que tenga esposa y 2 hijos, a la esposa le corresponde el 90%. Y a los hijos les va a corresponder el 20%. Aquí nos dice el artículo 135. Pero también nos dice que entonces, en el caso de que tenga esposa y 2 hijos, a la esposa le corresponde el 90% y a cada uno de los hijos el 20%. Pero si sumamos el 90 más el de la esposa más el 40 de los 2 hijos, nos da un 130%. Y el artículo
144 nos dice que total de las pensiones atribuidas al viudo, la concubina y a los huérfanos de un asegurado fallecido no debe exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado. Si el total excederá, se reducirá proporcionalmente cada una de las pensiones. Entonces, en este caso, se va a disminuir proporcionalmente y a la esposa, en lugar de el 90%, le va a corresponder un 69.23%, como lo obtuvimos de dividir en la venta que le corresponde entre el total, entre el 130, que es el de la esposa y los hijos. Y para los hijos, sí, que vamos a dividir el 40% entre 130 y nos da el 30.77. Si sumamos estos dos, nos da el 100%. Entonces nos rebasaría de lo que le hubiera correspondido. Entonces, si checamos, si a la esposa, si la pensión del trabajador que venía disfrutando de 5,000 pesos por 69.23%, esta es la pensión para la viuda, y para los hijos es 5,000 pesos, la pensión que venía disfrutando por el 30.7692%, y este es el monto de la pensión para los hijos. Si sumamos la pensión de la viuda y de los hijos, nos dan los 5,000 pesos, lo que le hubiera correspondido al trabajador. No puede rebasar. Si tiene esposa con 2 hijos y una concubina, sí, la ley nos dice que le corresponde a la esposa, pero no a la concubina. Pero a los hijos no nos dicen que no les corresponda. Entonces tendremos que calcular. Esta sería la pensión el 90% para la viuda, el 20% para cada uno de los hijos de la viuda, sería el 40%, y el 20% para el hijo de la concubina. La suma nos da el 150%, entonces igual lo sacaríamos proporcional. Y para cuánto le toca a la esposa, dividimos el 90 entre 150, para los hijos de la esposa, el 40 entre 150, y para el hijo de la concubina, el 20 entre el 150%. Aquí está el porcentaje que corresponde, nos da el 100%. Y a la pensión, para la viuda, estos 5,000 serían por el 60%, nos dan 3,000. Para los hijos de la viuda, de esos 5,000 por el 26,67, nos da 1,333. Este sería el monto de la pensión de la esposa y de los 2 hijos. Y para el hijo de la concubina, corresponde la pensión que le hubiera correspondido a un trabajador de 5,000 pesos por 13.33%. Y esto sería el monto para el hijo de la concubina. Si sumamos todo, nos dan 5,000 pesos, que es lo que le hubiera correspondido al trabajador. Si la esposa que tiene 2 hijos fallece la esposa, entonces a los hijos, en lugar del 20%, les va a corresponder el 30%. Y aquí ya no rebasaría, son 2 hijos, es el 60%, no rebasaría del 100%, o sea, a cada uno le corresponde el 30%. Si el trabajador fallece y tiene un ascendiente, entonces al ascendiente el monto de la pensión es del 20% de lo que le hubiera correspondido al trabajador. Son los 5,000 por el 20, esta es la pensión para el ascendiente. En el caso, si la viuda se casa, nos dice el artículo 133 que tendrá un finiquito, ¿sí? Y nos dice que la viuda, concubina de pensionados que contraigan matrimonio recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la pensión que disfrutaba. Entonces, si disfrutaba una pensión de 4,500 por 36, esto sería su finiquito de la viuda. Y ahora, el finiquito del hijo es de 3 mensualidades, nos dice el artículo 136. Si esta era la pensión del hijo, por 3 meses, este sería el finiquito del hijo. Cuando en el caso de que un hijo deje de estudiar, por ejemplo, en este supuesto, se va a recalcular los porcentajes y subirían para cada uno, ¿sí?
que subiría cada uno el 15, 38%.